Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. ¿Sabías que mantener el distanciamiento social es vital para prevenir el contagio del COVID-19? Mantengamos la distancia para estar juntos de nuevo. El distanciamiento social consiste en mantener una distancia prudente entre personas. Esta medida promueve evitar salir de casa para disminuir la probabilidad de contagio y propagación del COVID-19. Si es inevitable que salgas de casa, te sugerimos practicar las siguientes recomendaciones para tu cuidado, el de tu familia y las demás personas que te rodean. Recuerda el buen uso del tapabocas. No lo toques mientras lo llevas puesto. Si debes hacerlo, lávate las manos antes y después de manipularlo. Su uso es obligatorio en espacios públicos abiertos y cerrados. Tampoco debes tocar tu cara sin lavar tus manos previamente. El tapabocas es para cubrir la boca y nariz y no debe estar en el cuello o en otro lugar. En lo posible conserva una distancia mínima de 2 metros entre tú y las demás personas cuando hagas filas o te encuentres en lugares públicos. Cuando ingreses a una sala de espera, ubícate intercaladamente dejando 2 sillas vacías. Así mantendrás distancia de los demás usuarios. Ten en cuenta al ingreso máximo permitido en establecimientos como bancos, supermercados, farmacias, centros de salud o comercios. El virus puede sobrevivir en el exterior por varias horas, infectando cualquier superficie. Por esta razón, evita al máximo el contacto con elementos cotidianos como barandas, puertas, manijas, dinero, cajeros electrónicos, interruptores, botones, bolígrafos, teléfonos públicos, grifos, inodoros y en general cualquier elemento fuera de tu hogar. Desinfecta constantemente tus objetos personales y aquellos que debas llevar fuera de casa con alcohol o líquidos aptos para desinfección. Los colombianos somos expresivos y amigables. No será fácil acostumbrarnos, pero es necesario reemplazar el uso de saludos como beso en la mejilla, apretón de manos y abrazos con alternativas que no implique contacto físico. Así evitaremos el contagio del COVID-19. Al toser y estornudar, cubre tu boca y nariz usando tu codo. En desplazamientos cortos, procura evitar el uso de sistemas de transporte masivo. En lo posible, utiliza medios de transporte individual, como bicicleta, vehículo particular o motocicleta, sin parrillero. Si debes usar transporte público, usa siempre tapabocas, lava o desinfecta tus manos apenas te retires del transporte y conserva distancia de 1 metro entre personas. Practica todo el protocolo de limpieza y desinfección que tu empresa haya implementado para retomar actividades en las instalaciones de la empresa. Sé cuidadoso con los elementos de bioseguridad que te asignen para tu cuidado personal. También es tu responsabilidad ser cuidadoso y desinfectar tu puesto de trabajo. Lo más esencial en la vida es conservar una buena salud. La responsabilidad y la prevención es compromiso de todos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema. Peligros físicos, exposición a presiones extremas. Invitamos a nuestro experto, el ingeniero Andrés Cruz, ingeniero químico especialista en salud ocupacional. Ingeniero Andrés, muy buenos días, bienvenido. Lina, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy ¿Tú bien, me estás ingeniero. viendo? Disculpa. Ya, que aquí no se ven bien. Eh, ¿Cómo te ya, veo? Muy bien. ya te Bueno, vemos, sí, pues señor. muchas gracias. Agradezco a ustedes ese espacio, que siempre es muy enriquecedor en lo que vamos este año en nuestra ruta del conocimiento y avanzando en nuestra gestión sobre peligros físicos. De verdad, para mí es un placer estar con ustedes cada 15 días en este aspecto. El día de hoy, pues vamos a hablar de algo muy importante que son las presiones extremas, porque es una condición ambiental en la cual nosotros siempre nos vemos involucrados. Entonces, debemos partir siempre y hablar que todo esto nos enmarca dentro del proceso de la higiene industrial, el cual es una disciplina de identificar, evaluar y controlar aquellos factores de riesgo que nos generan exposición. Uno se podría preguntar, bueno, ¿y la presión por qué? La idea es ver cómo nosotros, en algunos aspectos laborales no muy frecuentes, pero sí
que se pueden presentar a nivel laboral, podemos tener esa exposición, inclusive tener consideraciones con viajeros frecuentes que pueden sufrir cambios de altura y la presión atmosférica se ve ahí. Entonces, dentro del día de hoy veremos, pues, obviamente todo el contexto de la exposición a presiones, a altas presiones. En la ruta, pues, mucho gusto nuevamente. Mi nombre es Jorge Andrés Cruz. Yo soy ingeniero químico de profesión, especialista en salud ocupacional de la Universidad Nacional, candidato a magíster de la Universidad Camilo José Cela. Actualmente, pues, trabajo como consultor para Positiva en estas partes de formación y trabajo con unas firmas en las cuales hacemos mediciones ocupacionales. Bueno, las presiones extremas, tenemos que hablar, se quedó ahí, ya, que la ruta del conocimiento, este es nuestro tema número 8 después de haber pasado vibraciones. Y entonces vamos a dividir la charla en 3 momentos importantes. El primer momento, voy a darles un contexto de qué es la exposición, o más bien qué es la presión, por qué nos influye. El segundo momento, nuestras formas de exponernos, y aquí vamos a ver que hay 2 tipos de exposición, a altas presiones y a bajas presiones. Y por último, veremos cómo nos afecta la salud de los trabajadores y cuáles son esos modelos de control. Adicionalmente, si el tiempo nos permite, posiblemente podemos una ronda de preguntas a la cual los invito mucho a ustedes a que estén en contacto y deseen preguntar. Créanme que cuando nos transmiten esas dudas, el ejercicio es mucho más enriquecedor. Bueno, entonces, yo no sé qué le pasa. Dame un segundo que está ahí. Está un poquito esconchuncado hoy. El objetivo de esta charla, pues, es identificar la exposición a las presiones atmosféricas, sus características y los efectos en la salud que podamos tener por este fin. Como les digo, el primer objetivo es identificar las características propias de exponernos a presiones. Segundo, ver cómo es esa interacción en ambientes laborales. Y tercero, pues efectivamente ver cómo nos afectan la salud y sus medios de control. Para iniciar, queremos ver cómo ustedes coinciden en la exposición. Entonces, por eso invito a Lina a que nos colabore con nuestro test o sondeo. Muchas gracias, ingeniero. Claro que sí. Vamos a realizar el sondeo. Recuerden que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Entonces, vamos con la primera pregunta. ¿Qué es presión atmosférica? A. Fuerza ejercida por una columna de aire sobre la Tierra. B. La magnitud medida de los gases en función de la altura. O C. Presión que tiene una persona por la temperatura ambiente. Seleccionen ahí, por favor, la respuesta correcta. Si es necesario, nuevamente lean la pregunta, revisen muy bien las respuestas y desde sus pantallas seleccionen la que ustedes crean que es correcta o si saben con certeza la que es correcta. Muy bien, vamos a ver los resultados. Por supuesto, los compartimos en pantalla para que ustedes también los puedan observar. El 62% dijo fuerza ejercida por una columna de aire sobre la Tierra. 28% la magnitud medida de los gases en función de la altura y un 10% presión que tiene una persona por la temperatura ambiente. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué es una cámara hiperbárica? A. Equipo para descensos submarinos. B. Equipo que simula presiones y ayuda a la respiración. O C. Gadget de un iPhone para toma de fotos bajo el agua. Nuevamente, lean muy bien la pregunta y las respuestas y seleccionen la respuesta correcta. Recuerden que al finalizar tendremos estas mismas 3 preguntas y el ingeniero nos va a brindar las respuestas correctas, así que debemos estar muy atentos a este tema de hoy. Muy bien, vamos a ver los resultados.
el 13% dijo equipo para descensos submarinos, un 79% equipo que simula presiones y ayuda a la respiración y un 8% gadget de un iPhone para toma de fotos bajo el agua. Vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. Se tienen presiones extremas por A, alta presión, medio y baja presión, B, ABC, presión, C, alta presión y baja presión. Vamos a ver los resultados de esta pregunta. El 22% dijo alta presión, medio y baja presión. 24% A, B, C presión. 54% alta presión y baja presión. Ya saben, recuerden que al finalizar tendremos las mismas preguntas. Igual como lo dijo el ingeniero Andrés, si tienen alguna duda frente al tema, ya al finalizar abriremos un espacio de preguntas. Recuerden que en el icono de preguntas nos pueden dejar todas sus inquietudes. Listo, ingeniero, te dejo entonces para que continúes, por favor. Oye, muchas gracias. Los veo muy juiciosos. Hay todavía que afinar conocimiento, pero vamos a poder ver. Disculpa, ¿ustedes ven mi cámara? ¿Me están viendo en cámara? Sí, ¿Me señor. puedes? Listo, perfecto. Que no tengo como audio. Entonces, primero, nuevamente recordemos que es un peligro físico. Yo creo que siempre hay que recordarlo. Y un peligro físico, pues son distintas formas de energía presentes en el ambiente que pueden afectar a los trabajadores que están sometidos a ellas. Estas energías son mecánica, térmicas, electromagnéticas y pueden causar diversos efectos. No todas son iguales. La presión es una energía mecánica porque es una fuerza. Entonces, ¿qué es presión? Esa es una buena pregunta para iniciar. Presión es una magnitud física que mide la proyección de la fuerza en dirección perpendicular sobre una superficie, es decir, la fuerza que ejerce un, ¿cómo les dijera? Un cuerpo o un ente sobre una superficie. Entonces tenemos eso que es presión. Lo que yo imprimo de fuerza puede ser, por ejemplo, una puntilla, la mano, que implica una fuerza sobre esta área. Es más o menos lo que hablamos del ruido, que el ruido es una fuerza, que es la onda mecánica que lleva el sonido y que impacta el área de la membrana timpánica. Entonces, por eso es otra fuerza. Por eso es que se llama o se denomina un riesgo mecánico. Ahora, ¿qué es la presión atmosférica? Entonces tenemos que entender que la presión atmosférica es la fuerza por unidad de área que ejerce el aire sobre la atmósfera de la superficie terrestre. Entonces aquí tenemos que ver varias cosas nuevamente. La primera, que afecta a la gravedad. Cuando nosotros hablamos de gravedad, recuerden que es la fuerza de atracción que tiene la Tierra sobre todo cuerpo o masa que esté sobre ella. Entonces, para mantener nuestra atmósfera completa, la Tierra ejerce una fuerza del aire hacia el piso. Y efectivamente esa fuerza puede ser inclusive mayor cuando primero que todo no se separa tanto el centro de la Tierra de la parte superior de la atmósfera y segundo que todo pues obviamente hay más espacio como ustedes lo ven aquí en la gráfica a nivel del mar. Entonces recuerden, y aquí entonces uno tiene algo, a nivel del mar o a nivel a nivel de piso, ya cambia la diapositiva. A nivel del piso de mar, a los 0 grados de los metros, tengo la mayor cantidad de aire sobre mi cuerpo. Porque miren todo este espacio que tengo yo acá. Ahí se ve claramente todo el espacio que hay desde la línea del mar hasta la parte de arriba. Entonces, obviamente esa columna de aire pesa mucho más. Y al pesar mucho más, pues efectivamente hace que yo tenga mayor presión, como su nombre lo indica. Y a medida que voy ascendiendo, o sea, voy subiendo en el tiempo, perdón, en el mapa o
o en el mundo, como una ciudad como Bogotá, que estamos 2.600 metros más alto, pues esa cantidad de aire que hay sobre mi cabeza hacia la atmósfera es menor. Entonces, por eso en Bogotá hay menor presión que a nivel del mar. Y a medida que voy subiendo, tengo presión. Entonces, inicialmente la presión atmosférica tengo que tener relación con base en la altitud que yo estoy sobre el nivel del mar. A nivel del mar, la mayor presión, obviamente, entre más sea donde estoy ubicado, más alto sea, menor presión. ¿Qué es una alta presión? O sea, las altas presiones básicamente se presentan cuando tengo inmersión en el agua. Entonces, aquí algo bien importante y es que normalmente nuestros cuerpos están diseñados y si uno mira el globo terráqueo, normalmente están a unas alturas muy bajas, 100, 200 metros bajo el mar, mucha planicie. Hay sitios, obviamente, como la cordillera de los Andes, como todos los accidentes geográficos en algunos puntos, donde tenemos ese relieve que tenemos montañas, cordilleras y demás. Pero a nivel del mar, normalmente estamos. Entonces, normalmente nosotros estamos acostumbrados a una presión que se mide en una atmósfera, ¿correcto? Y una atmósfera equivale a la presión que se ejerce a nivel del mar. ¿Qué pasa cuando yo desciendo bajo el nivel del mar? Cuando yo me sumerjo bajo el nivel del mar, pasa que la presión del agua, o sea, ya no es solo el peso del aire que está encima mío, sino el peso del aire más el peso del agua. Y si ustedes no saben, el agua es uno de los compuestos químicos más pesados que hay de los líquidos. Su densidad es 1. Entonces, se dice que aproximadamente por cada 10 metros de profundidad que uno descienda, se dobla la presión. O sea, a nivel del mar es una atmósfera. Pero si yo bajo a 10 metros de profundidad, ya no es una, sino son 2 atmósferas. Y así sucesivamente. Entonces, esa es una característica de exposición que se tiene a presiones extremas. Otro ejemplo que se me viene a la mente son los pilotos de carreras o los pilotos de entrenamientos militares que van a muy rápidas velocidades. Entonces, como es una presión que vamos sabiendo, cuando yo voy a una velocidad tremenda, como que mi cuerpo empieza como a sufrir que ese aire que voy cortando me presiona. Y esa presión, pues obviamente aumenta. Entonces, por la velocidad, podemos entender que podemos tener otro tipo de exposición, ¿correcto? Y se tiene casualmente, básicamente, no sé si ustedes han visto en la Fórmula 1 que dicen que en una curva el cuerpo puede estar a tantas gravedades de exposición. Entonces, ahí está hablando de una presión que ya no es solo la atmosférica, sino es una presión por velocidad. Pero son velocidades muy altas, o sea, un carro a 150 no tiene presión, estamos hablando de velocidades de 300, 400 kilómetros por hora o velocidades a nivel de un avión que el mismo avión no tenga cómo compensar. Y aquí viene el tema de exposición a bajas presiones que ahorita veremos que compensa la presión. Muchas veces los vehículos aéreos de alta velocidad como los aviones de combate pues tienen todo un sistema que ayudan a que el piloto pues no sienta esa fuerza, esa presión por ese aspecto. Pero miren, no sé si ustedes han visto como en las películas que muestran cuando están entrenando, digamos, astronautas. Y entonces cuando despegan ellos, pues también están sometidos a una presión bastante alta. No solo la presión del estrés por lo que van a hacer, sino la presión atmosférica por la velocidad que desarrolla el cohete. Y entonces que ellos los ponen como a girar en otro tipo de situaciones. Entonces miren que ahí tenemos varios ejemplos de lo que tenemos con la presión. También es importante entender que en el momento de la presión, me vuelvo a este gráfico, la presión puede estar afectada o se ve afectada por, digamos, la presión, no, la atmósfera y del aire y los líquidos pueden estar afectados por la presión. Entonces,
Les voy a hacer una pregunta para una autorrespuesta en un minuto o en 30 segundos. ¿A dónde creen que hierve el agua más rápido? ¿A nivel del mar o en Bogotá a 2.600 metros? Piensen los 5 segundos. Si ustedes pensaron que es en Bogotá, tienen toda la razón. A nivel de Bogotá, tenemos una mejor, hierve el agua más rápido, si no estoy mal, son 94 grados centígrados. Y esto se debe a que el nivel de la tensión que genera la tensión superficial o la presión que ejerce el aire sobre el líquido para que no se evapore es menor porque obviamente la columna de aire es más chiquita. Entonces, a nivel del mar, el agua hierve efectivamente a 100 grados centígrados. A nivel de Bogotá hierve más o menos a 94 grados centígrados. Pero a su vez, y pasa algo importante, y yo creo que también es otra referencia que podemos tener, el aire se ve o circula más fácilmente a nivel del mar, o sea, a un nivel más bajo que en Bogotá, por lo mismo, porque como hay gases más pesados, hay gases más livianos como el nitrógeno, perdón, empujan al aire hacia abajo y como hay más nitrógeno arriba, pues hacen que haya como mayor, o se esparce, se puede llamar, más rápido el aire a nivel del mar. Entonces, ahí tenemos esa diferencia en cuanto a la presión. Por eso las personas que tienen problemas a nivel respiratorio, por efisemas pulmonares, por lesiones o por el tema de efisemas pulmonares, presiones, o por el tema de fumar, que tiene una pérdida, le recomiendan irse a vivir a tierra caliente, no porque el clima le siente, sino por la altura. Entre menor altura, pues ellos van a tener que el aire gira más rápido y pueden inhalarlo más fácil. Y eso tiene que ver con la presión. Entonces, posiblemente una mejor oxigenación. Entonces, miren que hay temas bien curiosos de entrenamiento que uno debe tener en cuenta. No sé, pues, la población que me está viendo, pero no sé si ustedes saben que, ejemplo, hay equipos de fútbol que hacen pretemporadas en Tunja o en Bogotá. ¿Por qué? Porque al venir a Bogotá, los de tierra fría, por altura, nuestra sangre reacciona para compensar el nivel de oxígeno que tiene y desarrolla más hemoglobina. La hemoglobina son las células en la sangre que atrapan el oxígeno y lo transportan. Entonces, digamos que nosotros tenemos que desarrollar una respiración más eficiente para captar el nivel de oxígeno que requerimos para poder funcionar. Entonces, cuando uno está en tierra caliente y viene para Bogotá, se puede ahogar por eso mismo, porque no tenemos esa, digamos, capacidad de respiración con base en eso. Y a su vez pasa lo contrario. Cuando nosotros de pronto estamos en Bogotá y nos vamos de paseo y bajamos, no sé, a Girardot, Melgar, que son alturas de 500, 600 metros sobre el nivel del mar, son una diferencia de 2.000 metros, podemos encontrar que nuestro rendimiento físico es más alto los primeros días, porque como tenemos mayor concentración de hemoglobina, podemos transportar más fácil oxígeno. Entonces, eso es muy importante. Ese tipo de situaciones uno las debe considerar y más a futuro vamos a hablar un poquito de los viajeros y del acondicionamiento físico cuando hago esos cambios, sobre todo repentinos. Porque si uno dice, no hay efectos que uno puede llegar y podemos tener algún tipo de afectación. Entonces, con esta explicación que les acabo de dar, tenemos que tener en cuenta, volviendo a nuestra conversación sobre altas presiones, que estar expuesto a alta presión o una alta presión aumenta la expansión del aire en oídos, en fosas nasales y en pulmones. Y esto nos puede subir la presión arterial y nos puede dar derrames cerebrales. Obviamente los cambios bruscos de presión también nos hace ese tipo de afectaciones. O sea, no es solo exponernos, sino pasar de una
rápidamente de una presión baja a una presión alta, también nos puede hacer. Entonces, lo que uno le pasa cuando pasa es que empieza uno a respirar más rápido, implementa, hay una hiperventilación, el ritmo cardíaco, el flujo de la sangre se empieza a molestar y obviamente mientras que eso se regula. Entonces, hay una afectación por una exposición, pero vuelvo y les digo, exponernos, un cambio fuerte es cuando uno va de pronto, no sé si los que han de pronto adelantando un poco a las actividades, ha ido a bucear a, no sé, Islas del Rosario, Taganga en Santa Marta, o son buzos, saben que la presión, uno hace un descenso lento, pero casi nunca lo llevan a más de 10 metros, porque ahí se considera que está compensado. Entonces hay unas técnicas y demás que uno permite bajar. Cuando tenemos bajas exposiciones a presiones, entonces, bajas presiones tenemos normalmente cuando estamos en sitios muy altos y la presión nos molesta bastante y la descompensación se nota más. Miren, un caso muy curioso, y yo pongo el fútbol porque creo que es un lenguaje muy universal para que todos entendamos un ejemplo. No sé si ustedes han escuchado que en la eliminatoria es un coco, como se podría decir de una manera, ir ¿cómo se llama? A jugar en la altura de La Paz. ¿Cómo así que jugar en la altura de La Paz? La Paz, si no estoy mal, está como a 3.100, 3.000, no, 3.600 metros, si no estoy mal, sobre el nivel del mar. Entonces, muchos equipos, hay unas teorías que dicen, no, va el equipo, se queda en una ciudad intermedia y el mismo día del partido, con tantas horas de anterioridad, sube, juega el partido y se devuelve para que no noten el efecto de la presión. O peor, o hacen una preparación física especial donde no, lleguemos una semana antes y que el cuerpo se acondicione. Lo realmente cierto es que se afecta a la persona. Pero pues una presión extrema no. Como no tengo interlocutores, digo yo, sino virtuales, les voy a hacer otra pregunta, obviamente después les voy a responder yo. ¿Es alguna vez les ha dado soroche? Lo que uno llama comúnmente soroche. A mí me da mucho y es cuando yo cambio de presión o altura. Entonces, cuando yo de pronto voy a trabajar y voy un día o 2 días a Barranquilla, me voy en avión, me devuelvo, al otro día después de que llegue, siento un cansancio en los huesos, como que los músculos no me funcionan y es por el cambio de presión. Entonces, eso es un fenómeno que nos puede dar por cambio de presiones. Las presiones bajas, obviamente a medida que yo aumento la altura de la superficie donde estoy, o sea, entre más alto estoy, menos presión tengo. Realmente profesiones a bajas temperaturas, a bajas presiones son muy pocas. Yo coloco ejemplos como, no sé, el personal de parques nacionales de la Sierra Nevada de Santa Marta o del Parque de los Nevados, que pues obviamente están en un clima, pero ya tienen aclimatación, o sea, ya tienen como su cuerpo adaptado, pero es como una presión diferente. El personal que maneja helicópteros que no tienen cabina presurizada, o sea, que viene pelado, llamémoslo así. Entonces, lo mismo, cuando se eleva, obviamente cambia la presión y por eso existen las restricciones de horario. La gente que maneja globo aerostático, se me ocurre. Entonces, cambia totalmente, totalmente la presión en todos esos aspectos. Entonces, cuando yo efectivamente tengo exposición, y más que exposición, bueno, también se puede tener frecuentemente, pero hay dos eventos que tenemos que considerar más bien. Un cambio brusco de presiones y una exposición a largo plazo. Y hay un caso que les quiero comentar, ya se los dejo para la exposición constante que se me acaba de venir, otro ejemplo bien importante. Entonces tenemos que cuando tengo un cambio brusco tengo una variación en la frecuencia respiratoria, porque normalmente el cambio de presión me va a aumentar el requerimiento de oxígeno, que es lo que pasa. Entonces mi cuerpo va a buscar cómo regularlo, porque obviamente o lo regula bombeando más rápido o más despacio sangre, porque necesita que el aire se mueva más rápido, y a su vez eso va a hacer que también respire más rápido. Entonces por eso hay una variación en la frecuencia cardíaca, variación en la frecuencia respiratoria y por ende variación en la presión arterial. Entonces es muy frecuente que las personas que hacen unos cambios bruscos de presión tengan sangrado interno y muchas veces vomiten sangre
o edemas por ese cambio de presión tan fuerte. Cuando es algo más bajo, viene esa fatiga. Entonces, lo que les digo, los viajeros frecuentes empezamos a tener ese tipo de afectación. Y es que como nos hemos ido exponiendo a periodos cortos, esas variaciones nos van cobrando. Entonces, cada vez es más duro el cambio y sobre todo para recuperarnos. Normalmente no de ida, o sea, por el proceso que les decía de oxigenación, yo no siento ese cambio cuando bajo, sino cuando me vuelvo a Bogotá. Entonces, no es de todos los organismos. Organismos sobre todo que están bien físicamente lo notan menos, ¿cierto? Tanto puede ser el cambio que pueden haber desmayos, pérdida del conocimiento y algo crítico, pues es llegar a tener accidentes cerebrovasculares por todo eso. Entonces, aquí podemos tener unas afectaciones a exposiciones en ese tipo. Tienen un nombre especial cuando son por altas presiones y tienen otro nombre cuando son por bajas presiones. El tratamiento normal cuando pasa esto son dos cosas. La primera, que podamos compensar el aire por un reposo, entonces, el mareo, una tranquilidad, o sea, el cuerpo normalmente tiende a estabilizarse, se torna unos días, unas horas para aclimatarse, y el aclimatar no solo estoy hablando, no estoy hablando de temperatura, sino también a la presión, ¿correcto? Entonces, uno puede hacer esa pequeña adaptación con esfuerzo, con de pronto algún tipo de inhalador, muchas veces sirve, pero cuando es muy fuerte el cambio se utiliza esto que se llama cámara hiperbárica. Es una cámara hiperbárica, que eso está en el test, chicos, señoras y señores, es un dispositivo que expande el aire, simula la presión y con base en ese cambio, uno la presión, ¿cómo les dijera? Ayuda a simular la condición en la que estaba antes de la descompensación. Y la idea es hacer esa progresión o ese llevado, ese vuelo o esa compensación muy lentamente desde la condición de exposición que sufrí a la condición normal del ambiente. Vamos a hablar de algo crítico para que entendamos un poquito con un ejemplo. Un buzo estaba a 30 metros, se le reventó el tanque por X o Y motivo, ¿cierto? Y en dado caso, tuvo que subir muy rápidamente. Normalmente dicen que hay unos tiempos y que cada 10 metros debe uno subir paulatinamente hasta compensar presión. Puede hasta estallarse en los oídos, pero digamos que no le pasó nada. Pero él subió y empezó a tener esa descompensación. Rápidamente lo meten en una ambulancia, le colocan oxígeno y lo llevan a una cámara hiperbárica y lo tienen durante determinado tiempo. Esos procesos normalmente son ambulatorios, pueden tardar hasta 2, 3 días, pero digo ambulatorios que no son de hospitalización y después seguimiento, y lo van llevando lentamente hasta que su cuerpo nivela. Y al final lo dejan un tiempo de observación dentro de la cámara, nivelándolo para poderlo liberar. Entonces, eso es lo que es una cámara hiperbárica. Voy a volver un segundito, porque aquí les quería comentar el caso de un muy particular, y espero que todos conozcan a una persona muy interesante, que se llama Sofía Gómez, que es la apneísta. No sé si ustedes vieron que hace un par de años, antes de la pandemia, hay una chica que rompió el récord de apnea. Apnea es una disciplina en la cual a pulmón, o sea, sin ayuda de tanque, desciende un buzo o un atleta en línea recta y digamos que gana el que más bajo llegue. Entonces ella tiene el récord mundial y son como 86 metros. Y obviamente tiene que entrar y salir. Parece ser que pues ella se exigió más como buen deportista y su entrenador pues es más bien un entrenador físico y un entrenador médico, y ella empezó a tener problemas de escupir sangre,
y a tener pequeños edemas. Entonces por allá tuvo que parar un año, le sirvió la pandemia para seguirse exponiendo continuamente hasta que su cuerpo vuelva a una condición para volverlo a exponer. Si ella, y miren que esto es laboral, porque el trabajo de ella es ser deportista. Si ella seguía trabajando, podía llegar a tener lesiones a nivel cerebral, a nivel pulmonar, irreversibles, que puede quedar oxígeno dependiente o hasta utilizar un marcapasos para poder compensar el daño que sufrió por este tema de exposición. Entonces miren que, pues digamos que ese es un oficio con una enfermedad laboral. No es muy frecuente, pero puede pasar. Uy, ¿y por qué quedó esto acá? Disculpen un segundo. Entonces, qué pena con ustedes, me quedó mal la diapositiva. Entonces, hay una cuestión que se llama la jerarquía del control. Y es que nosotros, en los controles, debemos tomarlos por nuestra jerarquía del control que siempre hemos hablado desde nuestra primera sesión. Y es donde tenemos sustitución, eliminación, controles de ingeniería, controles administrativos y elementos de protección personal. Este caso es muy particular, si se han dado cuenta. Son muy pocas las actividades donde tengo una máquina o algo que me ayude. Eliminarlo es difícil. Yo creo que la eliminación no es posible, porque si yo estoy hablando que para mi ejercicio requiero bajar tanto o requiero cambiar, y es un factor ambiental que no tiene que ver con la tarea, sino yo el desarrollar en un lugar, pues compensarlo es muy difícil. Eliminarlo es imposible, porque él va a estar presente. Yo puedo de pronto hacer una sustitución, digamos en el caso de manejos de control remoto. Entonces, no sé si han visto que uno puede hacer, ¿cómo se llama esto? Inmersiones o va, uno se va a buscar el tesoro de algún barco y primero mandan una cámara baja tremendamente, entonces tenemos robótica, tenemos una señalización y no está el cuerpo presente. Entonces, cuando yo hablo de sustituirlo, es de esa manera o eliminarlo. Creo que esa es la única manera como que de pronto desde la tecnología y la simulación podemos hacer. Eso me parece adecuado. ¿Listo? Ahora, acá es donde yo sí creo que realmente entre el control de la ingeniería y el control administrativo es donde está realmente, si ustedes tuvieran el punto de fallo o el punto de quiebre, es ahí lo importante. Entonces, tenemos aquí varias cosas. La presurización. Entonces, como aquí descompensamos, pues si viajamos en vehículos de este tipo, si la cabina del avión va presurizada, pues efectivamente estoy controlando desde la ingeniería, porque ojo, uno diría, es que lo está presurizando, lo está eliminando. No, el factor está allá afuera. Yo lo que hago es un control de ingeniería para evitar que eso pase. Entonces tenemos la presurización, es muy importante. Entonces, todos los diseños que me ayuden a compensar mecánicamente y que no tenga esa exposición de entrada y salida. Equipos de soporte. Entonces, muchas veces, claro, yo tengo el reloj que me mide el tiempo y cómo voy variando. Entonces, esa ingeniería que me ayuda a regular la entrada, la salida, el tiempo, como me estoy yendo, me parece que es un muy buen control. El oxígeno en el tanque. Si yo sé que a presiones o alturas extremas del tema del oxígeno cuesta bastante, pues tener suministro de aire mecánico es muy importante. O sea, el tener ese suministro que me llena y que me lleve a mí el oxígeno es supremamente importante. Entonces, me compensa esa falta de oxígeno en mi cuerpo, que es una de las principales características. ¿Cierto? Todos los instrumentos de control, como les decía, también son muy importantes. Entonces, aquellos que me ayudan con la altura, con la regulación, inclusive medir presión arterial. Uno puede medirse presión arterial para mirar que no le esté molestando
el cambio de presión. Entonces, fíjense que estos controles de ingeniería aplicados a la labor son importantes. Y aquí vienen otros temas administrativos que entre esos dos, como les decía, son los que me ayudan a controlar. Entonces, exámenes médicos, pues obviamente yo debo tener todo un profesiograma expuesto a la labor, entonces mirar todo el tema de oxigenación de la sangre, que la persona no sufra de algún tipo de patología que se pueda ver afectada, ¿cierto? Que no sufra de vértigo, de mareo, todo ese tipo de cosas. El biotipo y el acondicionamiento físico. Entonces, ¿por qué creen que los pilotos tienen que ser siempre gente musculosa, los astronautas? Pues porque definitivamente esta parte afecta mucho la física o la fisionomía más bien del cuerpo. Por eso, cuando uno cambia de presión básica cuando viaja, tenemos ese cambio que nos puede descompensar y es importante. Entonces, ahí lo podemos evaluar. Entonces, el entrenamiento, pero este entrenamiento no es de acondicionamiento físico, sino es de la habilidad de hacer la tarea. Ese entrenamiento yo verifico, es, venga, el buzo sabe cuánto tiempo puede estar abajo, cómo hace su proceso de ascenso, cómo debe hacer su proceso de descenso. El piloto sabe cómo hacerlo, cuánto tiempo hacer, cómo puede compensar la presión interna por medio de la nariz. Todo ese entrenamiento lo debe hacer. Tanto así que si ustedes saben, hay una certificación para hacer buzo que se llama PADI. Y lo mismo en la parte de los pilotos, donde este tema de manejo de presión es supremamente importante. Entonces, piensen que ese entrenamiento de la tarea aquí cobra una labor impresionante, porque ahí es donde se evita uno lesiones. Ahora, los tiempos de exposición. Entonces, miren que aquí, más que rotar, que es lo que muchas veces habla el control básico, ustedes saben que los pilotos tienen un tiempo máximo de vuelo. ¿Y por qué tienen ese tiempo máximo de vuelo? Porque el piloto puede exponerse demasiado tiempo a la presión. Te dicen, no, que un vuelo puede ser máximo de tantas horas o al día puede volar tantas horas. Lo mismo pasa en las inmersiones. Yo fui de vacaciones hace unos días y hice efectivamente unas inversiones. A mí me gustaba bucear. Y le pregunté a mi instructor esto. Y el hombre me decía, mire, normalmente, digamos que el curso nos dice que uno máximo puede hacer 4 inmersiones al día de 45 minutos. Y lo recomendable es de 2 a 3. O sea, si tuvieran un tope son 4 a profundidades menores y hay una relación de exposición, unas tablas de PADI de presión versus tiempo de exposición. Y lo mismo hay para viajes, para lo demás. Obviamente en aviones puede cambiar un poco porque ellos tienen presurización en la cabina, pero miren que fijar ese tiempo de exposición es supremamente importante. Y por último, la inducción a la exposición. Entonces, oiga, ¿cómo así que la inducción a la exposición? Listo, yo teóricamente aprendí a volar o a sumergirme, entonces voy a bajar 4 veces hoy. No, uno debe llevarlo paulatinamente, paulatinamente. Hay una medida de entrenamiento que es muy sencilla para todo este tema de acondicionamientos a condiciones atmosféricas y es cuando yo voy a inducir a una persona a un factor de riesgo, tienen que ser constante, son 3 semanas. ¿Cómo así 3 semanas? Sí. La primera semana normalmente lo llevo, si yo me puedo exponer 4 horas, que es el 100% de la exposición, solo lo voy a hacer 2 horas, el 50%. Y ese otro tiempo lo empleo en otras cosas. Y a su vez también vigilo sin sintomatología, puede ser presión arterial, signos vitales, para ver cómo se afecta con la presión. La segunda semana ya le subo al 75%. Entonces, esas 4 horas ya pasamos de 2 a 3 horas. Y lo mismo, chequeo, vigilancia médica. Y la tercera semana lo hago completo el tiempo, o sea, el 100% de exposición, pero con vigilancia médica. Eso es un tema que es importante. Hay veces no lo hacemos y por eso existen los accidentes en la primera vez, porque no hacemos esa exposición, llamémoslo así, regulada para la introducción al organismo, sino pensamos que lo podemos hacer de una y tenemos esa descompensación. Esto obviamente aplica a una presión extrema. Pero sí es bueno, y yo no sé, pues ojalá tenga muchos gerentes o muchas personas por su actividad que viajen bastante, pero ¿cómo es nuestro acondicionamiento cuando viajamos? O sea, muchas veces los que viajamos bueno, ya ahorita la reunión ha bajado un poco por el tema virtual,
pero los que vamos a hacer actividades a campo o esto, muchas veces viajamos y volvemos el mismo día. Entonces, salimos de Bogotá, vamos a Cartagena, voy a alguna medición y me vuelvo en el vuelo a las 10 y al otro día estoy con una maluquera. Yo siempre digo, es el soroche. ¿Dónde tengo ese tiempo de compensación para que mi cuerpo se nivele? Entonces, hay unas sugerencias que ya está sacando por lo menos o están trabajándose a nivel del Instituto Francés de Seguridad del Trabajo muy interesantes sobre compensar los tiempos de viajero. No por el hecho de eso, sino que porque muchas veces yo llego al otro día y me voy para la oficina. Entonces, ¿dónde estuvo mi tiempo de descanso? No, es que usted es personal de confianza, no, es que no es por elaborar, es porque yo tuve una descompensación física en mi cuerpo y eso me está afectando al otro día. Hay gente que se puede desmayar o pueden generar enfermedades de cansancio crónico a largo plazo. Entonces, en este tema es importante, y piensen que me detuve mucho en los controles de ingeniería y en los controles administrativos porque creo que acá es la parte fundamental. Los elementos de protección, entonces yo por eso dije, es importante. ¿Qué elemento de protección uno podría pensar? De pronto un traje de compresión que me ayuda como a evitar que esa presión me afecte. De ahí para adelante, el suministro mecánico de aire para mí no es un elemento de protección porque el aire no está contaminado, sino es un tema físico mío. Entonces, por eso tengo suministro de aire. Pero para mí realmente, digamos que el único elemento de protección que puedo contener ahí es el tema de los elementos de protección. Bueno, este ha sido nuestro tema el día de hoy con sus controles y demás. Espero que entendamos que la exposición puede variar de acuerdo al contexto por bajas o altas presiones, que son los dos escenarios, bajas y altas, que realmente a nivel ambiental, de pronto por el contexto geográfico de Colombia sí podemos tener una variación importante, hay veces en alturas, pero normalmente no se da. Y son escenarios de casos particulares de trabajos muy importantes, muy puntuales, donde podemos tener este tipo de exposiciones. Yo le voy a dar la palabra a Lina y creo que pues ella nos dirá cómo podemos hacer el tema de abrir unos 5 minuticos de preguntas y a su vez la evaluación que tenemos. Entonces, Lina, te doy el cambio, llamémoslo de esa manera, para que nos colabores. Claro que sí, ingeniero, muchas gracias. Bueno, yo estoy por acá mirando el chat de preguntas. Por acá, John Sebastián nos pregunta, ¿cuáles son las definiciones, consecuencias y controles para presión normal y cuáles para presión ajustada? Bueno, la definición de presión normal, pues una presión realmente hay un rango de presión, John. Cuando yo hablo de presión normal, uno puede decir que la presión normal es la presión a la cual un cuerpo está frecuentemente expuesto. Y cuando hablo de un cuerpo, entonces tú puedes decir que tenemos un rango en Colombia, y por lo hago de Colombia, de que tienes presiones, una ciudad como Tunja, que puede ser de las más altas, podemos tener presiones sobre los 500 milímetros de mercurio, hasta presión a nivel atmosférica, que son 720 milímetros de mercurio en una atmósfera. Entonces, yo creo que el rango de presión normal, podemos hablar de eso. Y en cuanto pues a eso no hay controles más de lo que hemos hablado, de obviamente un periodo de tiempo moderado de acuerdo al cambio brusco que se presente, porque fíjense que es muy diferente el cambio de presión cuando yo viajo por tierra a aire que podemos tener. Cuando tú me hablas de presión ajustada, me imagino que estás hablando de que yo voy ajustando en una cámara hiperbárica la presión. Entonces, obviamente lo que uno va haciendo es, hay unas tablas, sobre todo a nivel cardiopulmonar, que manejan los médicos especialistas, los neumólogos y los terapeutas respiratorios, donde van viendo de acuerdo a la respuesta sanguínea que se puede tener, cómo puede ir uno migrando o subiendo o bajando la presión de acuerdo al paso, como lo quiero llevar, para en un tiempo determinado llevar a la persona a la presión normal. Entonces se hace de esa manera. ¿Listo? No sé, Lina, ¿otra pregunta tienes? Muy bien, muchas gracias, ingeniero. Bueno, Lady Estefanía Rangel nos dice que si por favor nos recuerdas el EPP que mencionaste para las exposiciones extremas. Ok, son trajes, como los trajes de buceo, son trajes de compresión. Entonces, el traje de buceo tiene dos características que ayudan. El primero es que el neopreno ajusta de tal manera que
no te da frío, porque es que obviamente el agua después de 5 metros se vuelve muy fría. Y segundo, que ayuda a ajustar que tu cuerpo mantenga la presión sanguínea y corporal, digámoslo, más o menos estable. Entonces es un traje de compresión o de uso, que son, si se dan cuenta, de un traje especial, que es neopreno, y uno cuando se lo pone, la idea es que quede sobre todo en piernas, que es donde normalmente se producen los tipos de edemas, o en brazos, se tenga la compresión adecuada. Otra preguntita, Lina. Muy bien, ingeniero, gracias. Por acá Juan Raúl Torres nos dice que si nos puedes explicar la fórmula de la presión, por favor. La presión sencillo. La presión es fuerza sobre área. Entonces, cuando yo digo fuerza, pues obviamente la fuerza está en metros por segundo. Entonces, como su nombre lo indica, es la energía con la cual un cuerpo va en una dirección. Y el área, pues obviamente la superficie que se expresa en una unidad, normalmente metros cuadrados, centímetros cuadrados, es una superficie y se da en unidades de longitud al cuadrado. Entonces, la fórmula es fuerza sobre área. O sea, ¿qué tanto estoy aplicando de mi fuerza a este pedazo? Entonces, la fórmula es fuerza sobre área. Listo, Lina. Otra. Gracias, ingeniero. Bueno, y vamos con la última pregunta, antes de ir al sondeo. Karen Arango nos pregunta que si alguien que sufre de hipertensión arterial puede realizar trabajos en altura. No, no es adecuado. Pero eso no tiene que ver con, o sea, yo sé la respuesta, pero no tiene que ver con el tema. Si estamos hablando de presiones extremas, no es adecuado, porque como les digo, por la presión extrema, como influye en la parte cardiovascular, se descompensa bastante fácil. Es un factor de riesgo para que haya un accidente cerebrovascular, ¿correcto? Pero a su vez, cuando tú me hablas de trabajo en alturas, de acuerdo a la resolución en Colombia, que es cuando separamos los pies 1.5 metros, digamos que también puede existir una probabilidad de que esa hipertensión pueda generar algún tipo de riesgo. Entonces hay como unas normas dentro del anexo técnico de la resolución que te dicen que el concepto médico tiene unas características que debe decir el médico para trabajo en alturas, no como exposición a presiones extremas, sino a alturas después de 1.5 metros. ¿Listo? No Muy sé si bien. tengas otra pregunta. Bueno, Bueno, pues acá tengo otra. Bueno, acá los participantes están súper activos, te cuento, ingeniero. Por acá tenemos Marco al Manuel médico. nos dice, mira, una persona con glaucoma puede bucear o someterse a presión. Uy, buena pregunta. Pero le voy a decir algo con todo respeto a la persona y me parece bien adecuado. Yo creería que tocaría revisar el tema porque efectivamente la presión ocular se puede ver afectada y sobre todo que efectivamente la presión sanguínea ejerce, llamémoslo así, efecto en la presión ocular. Yo no soy optómetra y no soy oftalmólogo para decir el concepto médico y no conozco la restricción realmente, pero sí creo que hay una relación donde tendría que el médico laboral revisar muy bien el tema. Pero excelente pregunta, Marco. Muy buena. Me dejó para estudiar. Muy bien, ingeniero. Y bueno, ahora sí vamos con la última pregunta para podernos ir al sondeo. Rubiela Martínez nos pregunta si una persona con... Ay, no, mentiras. Mentiras, esa es la misma. Acá. Se me perdió. Acá. ¿Trabajar en espacios confinados son presiones extremas? No, no porque la presión va de acuerdo a la columna de aire. En el único sitio donde podemos tener de pronto una presión diferente es una mina con socavón, que ahí posiblemente podamos tener una variación debido a que no tengo aire. Entonces la columna de aire pues soporta la montaña y entonces ya el interior del aire es diferente. Ahí sí podemos, es de pronto el único caso, pero si estamos de pronto en un tanque haciendo un lavado, no vamos a tener un cambio de presión significativo. Entonces, no, en el único caso que podemos considerar eso es una mina socavón y más o menos bajando después de unos 200, 300 metros. Muy ¿Listo, bien, Lina? ingeniero, muchas gracias. Gracias Ok, por tus para ti. respuestas. Bueno, quisiéramos poder contestarles a todos, pero pues ustedes ya saben que el tiempo se nos está acabando y debemos hacer el sondeo. Entonces, vamos con la primera pregunta del sondeo. ¿Qué es presión atmosférica? A. Fuerza ejercida por una columna de aire sobre la Tierra. B. La magnitud medida de los gases en función de la altura. C. La presión atmosférica sobre la Tierra. D. La presión atmosférica sobre la Tierra. E. La presión atmosférica sobre la Tierra. Muy bien, ingeniero, muchas gracias. Gracias por tus respuestas.
C, presión que tiene una persona por la temperatura ambiente. Seleccionen ahí la respuesta correcta, por favor, desde sus pantallas. Esperamos con el ingeniero que hayan estado muy atentos al tema de hoy. Y bueno, vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. El 77% nos dijo fuerza ejercida por una columna de aire sobre la Tierra, 13% la magnitud medida de los gases en función de la altura y un 10% presión que tiene una persona por la temperatura ambiente. Entonces, ingeniero, cuéntanos por favor cuál es la respuesta correcta. No te estamos escuchando. Activa tu micrófono, por favor. Qué pena, la respuesta efectivamente es la 1, que es la presión ejercida por la columna de aire sobre un punto en la superficie de la Tierra. Muy bien, y acá tuvimos un incremento. En la primera parte tuvimos un 62% y subimos al 77%. Muy bien, muy atentos. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué es una cámara hiperbárica? A, equipo para descenso submarino. B, equipo que simula presiones y ayuda a la respiración. O C, gadget de un iPhone para toma de fotos bajo el agua. Por favor, seleccionen la respuesta correcta nuevamente. Bueno, vamos a ver los resultados. El 8% nos dijo equipo para descensos submarinos, un 90% equipo que simula presiones y ayuda a la respiración y un 2% gadget de un iPhone para toma de fotos bajo el agua. Entonces, Bueno, ingeniero, cuéntanos, yo no, creería que ese yo me voy 90%. correcto, es el equipo que nos ayuda, como les explicaba, digamos que el más usado en caso de emergencia por descompensaciones de variación de presión muy alta. Y es el que nos ayuda como a ir nivelando poco a poco a las personas. Muy bien, y acá en la primera parte también aumentamos, tuvimos de un 79% pasamos a un 90% en la respuesta correcta, muy bien. Y vamos con la tercera y última pregunta. Se tienen presiones extremas por A, alta presión, medio y baja presión, B, A, B, C presión, C, alta presión y baja presión. Seleccionen nuevamente la respuesta correcta. Lean muy bien la pregunta, analicen muy bien las respuestas y seleccionen, por favor. Muy bien, vamos a ver los resultados. Vamos a ver qué contestaron ustedes. El 16% nos dijo alta presión, medio y baja presión, 16% AB, C presión y un 68% nos dijo alta presión y baja presión, ingeniero. Correcto, es una alta y una baja presión. Como les decía, nosotros tenemos un rango de presión normal, respondiendo la pregunta que nos hicieron, como más o menos de 720 milímetros de mercurio, que es una atmósfera, hasta más o menos los 500 milímetros de mercurio, que es media atmósfera y es normal. Y uno dice altas, obviamente, cuando nos exponemos a más de una atmósfera, y bajas después de que nos exponemos menos de media atmósfera. Entonces son alta y baja presión atmosférica. Muy bien, y acá también tuvimos un incremento primero del 50% al 68%, entonces eso quiere decir que nuestros asistentes estuvieron muy pilos el día de hoy, muy Estuvo participativos, muy ingeniero buena la Andrés. charla. Sí, Muchas gracias señor, así es. creo que nos fue excelente el día de hoy. Les agradezco a todos el espacio. Estamos en contacto, ojalá por medio de Positiva. Los esperamos en 15 días, ojalá nuevamente para otro espacio de esta ruta del conocimiento en cuanto a riesgos físicos y un feliz día para todos. Claro que sí, ingeniero, por supuesto, nos vemos dentro de 15 días con una nueva sesión. A ti muchas gracias y por supuesto gracias a todos por su participación. Recuerden siempre visitar Posipedia para que sigan inscribiéndose y participando de todas nuestras acciones educativas. Los dejamos con el siguiente video, que tengan una feliz tarde.